Bueno, Entonces, muy buenas tardes. Buenas Agradecerles nuevamente estar en este proceso que ya hoy culmina este curso tan importante. Creo que todos hemos aprendido bastante y hoy no va a ser la excepción. Muchas gracias a Carlos por haberse querido unir a este esfuerzo y ojalá que aprovechemos bastante el recurso, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener un profesional de su calidad para enfocar también toda esta perspectiva tan importante del cuidado personal, del cuidado de nuestra salud. Entonces, bienvenido a este espacio del Instituto Santiago Apóstol a través de este curso que se ha estado brindando y quedamos en sus manos. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todas, porque ahorita veo que solo hay mujeres. Bienvenida Wendy, Lidia, Kate y Bernardita. ¿Cómo están? Me gustaría escucharlas. ¿Cómo están hoy? Hola, buenas noches. Con mucha ansia que llegara hoy, porque como nos dijo la compañera, que hoy era usted con un psicólogo, entonces con muchas ansias de que se llegara hoy. Buenas noches a todas también y a usted también. Gracias. buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí compartiendo hoy con usted. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida, Sonia. Buenas noches. Yo Buenas estoy noches. muy contenta también por recibir este curso. Me ha parecido muy interesante y hoy yo sé que no va a ser la excepción, va a ser muy bueno. Perfecto. Bueno, yo les voy a pedir que hoy tratemos de disponernos lo más que podamos y que podamos participar bastante según la experiencia que cada uno tengamos, ¿verdad? Todos estamos o en algún momento hemos estado al lado de niños, ¿verdad? Y niñas. Entonces tenemos como muchos ejemplos que poner y muchas acciones que podemos también analizar. No sé, dentro de ustedes que están acá participando, ¿cuáles son mamás? Yo soy abuelita. Abuelita, muy bien. Doble mamá entonces. Sí, señor, doble mamá. Y soy catequista también en la Basílica de Niños. Ah, entonces trabaja bastante con niños, muy bien. Y ahí veo que hay otra compañera, Bernardita, también, que es compañera catequesis y trabajamos con niños también. Excelente. Bueno, yo trabajé con niños en alguna etapa de mi labor educativa. Trabajé también mucho con jóvenes, muchos años. Soy mamá de 6 chicos, ya el menor tiene de 17 años, entonces ya la experiencia. Le sobra. Solo que no tengo ni nueras, ni yernos, ni nietos. Ah, bueno. Pero por ahí vamos. Ok, tenemos dos mamás. Yo igual, yo soy mamá de un adolescente de 20 años y trabajo soy catequista, estoy empezando con niños. Qué bueno. ¿Y qué edad tiene su hijo, doña Katia? Mi hija tiene 20 años. 20 años, muy bien. Yo también soy mamá de un muchacho de 15 años, 15 años. Luis Carlos, y Noelia tiene 17 también. Ok. Bienvenida, Marianela. Buenas noches, mi nombre es Wendy Acuña y soy madre también. Tengo un muchacho de 17 años y una chica de 10 años. Ok, muy bien. Todo lo que vamos a trabajar acá va a ser muy orientado para edades de niños y también adolescentes. Lo podemos trabajar en ambas edades. Como es un taller, yo sí quiero pedirles que participemos, construyamos. Un taller se trata no solamente de que yo como facilitador vaya a decirles un montón de conceptos, un montón de cosas, etcétera, sino que desde la experiencia de ustedes podamos ir construyendo cosas que nos sirvan para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y en el trato con los niños. El tema de hoy, ¿verdad? Que es la salud mental, ¿verdad? En niños y también adolescentes. Por toda esta razón de pandemia y demás que se está dando,
cobra mucha importancia, ¿verdad? Con todo lo que es el confinamiento que estamos teniendo, se da mucho lo que son los cambios de humor, ¿verdad? De ánimo. Y a veces los papás no tienen como esa herramienta para poder lidiar con eso. O a veces más bien tenemos personas que son muy cargas, ¿verdad? Y pueden compartirnos sus experiencias para que nosotros podamos también ir tomando elementos o herramientas para poder trabajar con nuestros niños, adolescentes en casa. Eso es lo que yo quiero que trabajemos hoy. Voy a compartir la pantalla para que puedan ir viendo una presentación. Ok, ¿logran ver la pantalla bien? Sí, señor. Señor. Muy bien. Cultivando la salud mental en los niños y niñas y vamos a agregarle también en los adolescentes, ¿verdad? ¿Qué les dice el tema? ¿Qué les dice el título? Cuando hablamos de cultivar, estamos hablando de hacer un proceso, de Muy bien. ir llevando poco a poco todo este tema de la salud mental en niños y niñas a través de diferentes métodos, prácticas, la creatividad. Yo creo que la creatividad aquí juega un papel sumamente importante. Excelente. ¿Alguien más quiere darnos su apreciación? Bueno, yo pienso que además de eso que dijo doña Fanny, tenemos o necesitamos de herramientas, ¿verdad? Para poderlo hacer. Muy bien. Como decía, es cultivar, es como ir dando los pequeños pasos en ese proceso para que podamos construir personas adultas que tengan una salud mental y más que eso, que sean conscientes de la importancia de tener una salud mental en todo momento de sus vidas, ¿verdad? No solo tal vez en esta época en que estamos en pandemia, sino que sea una constante que vayan llevando durante todo el camino de su vida y eso les va a ayudar a ser, si estamos hablando de niños, adolescentes fuertes emocionalmente, adultos fuertes emocionalmente y con una inteligencia emocional también bastante alta, que son elementos que ahorita socialmente necesitamos bastante. Por eso es que quise llamar el tema como cultivando la salud mental, para nosotros tener como esas herramientas, esas semillitas que vamos a ir sembrando en cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que ellos aprendan y vayan realizando todo ese proceso de crecimiento hacia esa salud mental que todos tenemos que ir trabajando. ¿Qué es lo que vamos a trabajar o vamos a compartir hoy? Vamos a compartir en realidad 5 temas. El primero, obviamente, vamos a enmarcar todo lo que se debe saber o lo básico sobre salud mental. Luego vamos a hablar un poquito lo que es socialización y aislamiento. Vamos a hablar también sobre la importancia de la comunicación, que es un tema que en todas las áreas, en todas las edades se debe recordar porque es un punto clave y aún más en la infancia. Y vamos a hablar también sobre lo que es el manejo emocional. Y por último, vamos a cerrar con lo que es la resiliencia en niños y adolescentes. Como yo les mencionaba hace un rato, lo que buscamos aquí, más que darles, o por lo menos de mi parte, más que darles una cátedra de conceptos y teorías y demás, lo que me interesa más que todo es que ustedes tengan herramientas, pasos, soluciones que ustedes puedan ir practicando día con día para ir cultivando
esa salud mental en sus hijos, con los niños que trabajan, etcétera. Eso es lo que buscamos. Por eso yo les decía hace un ratito que todos sus aportes, ahora en algunas pequeñas actividades que vamos a hacer y demás, son súper bienvenidos porque ustedes tienen mucha experiencia y tal vez lo que les sirvió, qué sé yo, a doña Fanny cuando estaba criando sus hijos pequeños le pueda servir a Bernardita o a Wendy, etcétera, ahora. Y ahí podemos intercambiar información que los va a ayudar bastante en todo lo que es ese manejo. Ok, la mayoría dijeron que eran mamás, ¿verdad? Entonces, para iniciar, yo quiero que tomen 5 segunditos, 10 segunditos y piensen algo que sus hijos les gusta que ustedes les hagan o algo que sus hijos les dicen, mami, gracias por esto, etc. Lo más sencillo que ustedes crean, qué sé yo, desde prepararles su platillo favorito, haberles alistado su ropa para ir a la escuela, no sé. Lo que se les venga a la cabeza. Van a tomarse 10 segunditos para pensar en eso. ¿Listas? Ok. Vamos a ver, yo quiero que cada una, de forma rápida y sencilla, nos diga qué fue lo que pensó. ¿Alguna que quiera comentarnos qué es lo que le gusta a sus hijos, hijas, que ustedes hagan por ellos, etcétera? Bueno, yo, Ajá. mi hija es muy agradecida a ella siempre cuando yo le hago su comidita favorita, ella siempre, gracias, mamita. También ha estado enfermita, entonces yo soy muy chineadora. Y Ajá. ella igual me agradece, que muchas gracias por chinearla y quererla tanto. Muy Eso bien. sería. Ujú. Excelente. Vamos a ir anotando las respuestas ahí para compartirlas. ¿Quién más? Yo, Ok, doña en, Wendy. en mi caso, yo, pues como trabajo fuera de mi casa también, Ujú. me cuesta mucho compartir con ellos, pero los ratitos que yo les puedo dedicar es hacer cosas. Nos gusta hacer cosas, les encanta que compartamos juegos de mesa y, y hablar de los temas de lo que les sucedió durante el día, en especial a ellos que están en el colegio. Ujú, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, mi hija es muy agradecida también, a ella le encanta si hacemos ahí alguna recetita juntas porque le encanta cocinar. Ella, Ajá. yo la hago partícipe, ella le fascina y me lo agradece múltiples veces. El solo hecho de cuando vamos a caminar allá los perritos siempre vienen y me dicen, mamita, gracias. Entonces, eso sí es muy Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Muy bien, yo sé que todas tal vez no quisieran hablar, pero pensaron eso, que sus hijos en realidad estaban agradecidos, ¿verdad? Tal vez algunos no lo expresan verbalmente, pero ustedes los pueden ver por sus gestos y demás. Y yo quiero que ahorita en silencio cada uno interiormente repita la frase que ustedes ven acá en ese recuadro azul y repitan lo que ustedes me acaban de decir. Por ejemplo, soy una buena mamá porque le preparo la comida favorita a mi hija. Quiero que cuando cuente 3, entonces cada una lo va a realizar. Vamos a ver. 1, 2, 3. Muy bien. Creo que ustedes como papás, como mamás o encargados de niños, tienen una responsabilidad muy importante ante la salud mental, y es la salud mental con ustedes mismos, el ser agradecidos por los pequeños detalles que ustedes hacen con sus hijos, por la labor que realizan, que eso es muy importante. Tal vez al centrarnos ahora en niños nos fijamos en esos pequeñines, ¿verdad? Pero no vemos que nosotros somos una pieza importante y clave para esa salud mental. ¿Por qué? Porque los niños siguen modelos, siguen patrones. Y en la medida en que yo tenga una salud mental bien, esos niños también van a tener una salud mental sana. La idea de esta actividad era que ustedes se reconocieran como esas personas importantes, ¿verdad? Que todos los días hacen pequeñas cosas en beneficio de sus hijos. Y esas acciones que benefician a sus hijos tienen que ir también dirigidas hacia todo lo que es salud mental. Y quiero que empecemos juntos a hacer la primera construcción que quiero que se lleven hoy en su mente. ¿Qué es salud mental? ¿Alguna que quiera aportarnos? No ocupamos, ¿verdad?, que sean definiciones casi de diccionario, porque eso no nos interesa, sino desde su cotidianidad, desde lo que ustedes saben, nos puedan indicar qué creen ustedes que es salud mental. ¿Alguna que quiera aportar? Bueno, para mí Ajá. es estar bien emocionalmente y espiritualmente. Muy bien, vamos a anotarlo por acá. Estar bien. Para mí la salud mental es estar en paz, tener tranquilidad y estar en paz conmigo mismo y con todos los demás. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más ideas se les viene cuando dicen salud mental? En mi caso, yo pienso que juega un papel muy importante en las emociones, ¿verdad? Cómo nos Ajá. sentimos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado sobre salud mental ustedes? Ok, con todo esto que ustedes han mencionado, está muy correcto lo que es la definición de salud mental. Aquí yo les traje una definición, que se las tapé para que no me hicieran trampa, y quiero compartirla con ustedes. ¿Cómo podemos definir teóricamente lo que es salud mental? Podemos decir que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad.
Salud mental, entonces, es prácticamente lo que ustedes también dijeron ahí. Ustedes hablaban de una parte emocional, de una parte espiritual, de estar bien con nosotros mismos, de estar bien con los demás. Y eso es muy importante. Y me agrada mucho que ustedes lo vean desde esa forma, porque generalmente las personas, cuando hablamos de salud mental, siempre se refieren a patologías o a enfermedades, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es salud mental? Es cuando yo estoy libre de tener un trastorno de personalidad, o es cuando yo estoy libre de padecer depresión, o es cuando yo no estoy en un psiquiátrico, ¿verdad? Siempre lo vamos a asociar salud mental con, con esos términos. Y no necesariamente salud mental va a ir asociado a eso, porque es una gama más amplia de cosas y va muy orientado al beneficio propio y a la forma en que yo como persona puedo estar bien para estar bien con todo lo que me rodea y con las diferentes áreas con las que yo me relaciono, tanto el área física, el área emocional y el área social. Con la salud mental hacemos un afrontamiento del estrés, que es una palabra que me imagino que ustedes y todos estamos muy acostumbrados a escuchar y que hemos experimentado. Y a partir también de la forma en que nosotros tenemos la salud mental, así también tomamos decisiones. Entonces, es ese bienestar que nosotros debemos de buscar para potencializar capacidades. Y ya aquí vamos a ir asociando lo que es salud mental con salud mental en los niños, ¿verdad? Y ustedes como padres juegan un papel bastante importante en lo que es el cultivo de la salud mental en los niños. ¿Por qué? Porque los niños, como les decía hace un rato, van a ir creciendo y van a ir aprendiendo según los patrones de los papás. Ellos van a crecer demasiado con todo lo que es el modelamiento. En la forma en que papá y mamá cuiden su salud mental, así el niño va a tomar la importancia a cuidar esa salud mental. Y en la medida en que mamá y papá potencien, esas capacidades para el bienestar del niño, así él lo va a ir haciendo en el transcurso de su vida, porque es algo que se le va a convertir en un hábito y en un hábito consciente, en no solo preocuparse tal vez por la salud física, que es lo que siempre, ¿verdad? Tenemos como más a la mano de hacernos tal vez un chequeo, de ir al doctor, etcétera, sino también ver que hay otro componente que es la salud mental, que también necesita de ese cuidado de una forma distinta, pero que va a repercutir durante toda su vida y en todo lo que ellos van a realizar. Porque si como ustedes ven abajito, también que está en negrita, dice que nos ayuda a trabajar de forma productiva y a contribuir a la comunidad. Entonces, como ven, el término de salud mental busca que sea una integralidad, en donde vayamos aprendiendo que no es solo cuerpo, sino que también tenemos una mente. Y esa mente nos ayuda a trabajar, a enfrentar el estrés, a contribuir, a tener empatía con los demás. Y los papás van a ser los primeros formadores en salud mental de sus hijos. Y también los que van a hacer promoción de esa salud mental de una manera integral. Aquí es importante que ante toda esta situación que estamos viviendo, la salud mental sea muy trabajada por los papás, enseñándole a los hijos que las emociones, en las relaciones con los demás, los vínculos que vamos a desarrollar con los demás, son de mucha importancia para nuestro beneficio propio, para nuestro crecimiento como personas y obviamente para los niños, para ese crecimiento en adultos y en la forma en que ellos se van a relacionar con los demás. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué estrategias podemos implementar en casa. ¿Para qué? Para enseñarle a esos niños y niñas y adolescentes a cultivar esa salud mental, a ver que la salud mental es importante, que es decisiva para nuestras relaciones y que nos va a acompañar durante todo el resto de nuestras vidas.
y a ver que hay muchos factores que tal vez pueden llegar a afectar esa salud mental. Las experiencias de la vida, los factores biológicos, antecedentes familiares, el estilo de vida, que es muy importante, ¿verdad? Como yo les decía hace un rato, es una integralidad y yo creo que ustedes ya lo han venido trabajando tal vez en los otros talleres. La parte de alimentación es parte de salud mental. La parte de actividad física es parte de salud mental. La parte de hacer acciones que nos llenen, acciones que nos permitan liberar estrés es parte de salud mental. Y con ello todo, hasta lo más simple que es dormir bien, de enseñarle a nuestros niños que tienen que dormir bien, que cumplir con 8 horas, etcétera, de tener una rutina de sueño, eso es salud mental, es el autocuidado que nosotros debemos desarrollar y es lo que ustedes como papás o encargados deben de procurar que sus hijos entiendan. Yo les decía hace un rato que ustedes, de una manera tal vez sin darse cuenta, han dado herramientas a sus hijos sobre salud mental. Y quiero que ahorita lo veamos en una comparación, ¿verdad? Yo les decía también al inicio que no puede haber salud mental en los niños si papá y mamá no tienen una adecuada salud mental. Entonces, aquí cabe el espacio para que ustedes en 10 segunditos piensen qué acciones hacen ustedes para su salud mental. ¿Qué cosas hacen ustedes? Qué sé yo, cuido mi alimentación, practico ejercicio, trato de disminuir el estrés, no sé, pinto, canto, bailo, etcétera. ¿Qué cosas hacen ustedes en su diario vivir para cuidar esa salud mental? Ustedes como papás, cada uno. Vamos a pensarlo. 10 segunditos. Y ahora, comparado con eso, quiero que véanlo al exterior. ¿Qué hace cada uno de sus hijos para cuidar su salud mental? ¿Qué acciones hacen o no hacen nada? También es válida esa respuesta. Aquí estamos para aprender. Pienso que el descanso también es parte de la salud mental. Muy bien. ¿Y quién hace eso? ¿Vos o tus hijos? ¿O ambos? Ambos. Ok, muy bien. Descanso. Vamos a ir anotando acá. Y tus hijos también. ¿Qué más quiere compartir? ¿Qué hace usted por su salud mental? Bueno, a mí me gusta mucho las manualidades, entonces en las noches cuando me queda un ratito libre, eso es lo que yo disfruto, haciendo manualidades. Ajá. Y ejercicio también me gusta hacer con mi hija. Ejercicio y comer. ¿Y qué hace? Doña Katia fue, ¿verdad? La que me estaba hablando. Ajá. Doña Katia, ¿y tus hijos? Sí, digamos, yo hago ejercicio con mi hija. Ok, muy bien. Y manualidades, le dije yo. Ambos hacen lo mismo, muy bien. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? No, a mí me gusta hacer ejercicio y me gusta leer y me gusta de vez en cuando ponerme a hacer alguna cosilla ahí creativa de cocina. Cocina. Y con mi hijo menor, que es con el que compartir un poquito más, porque los otros, sí, pues leen, les gusta mucho, a veces hacer ejercicio o descansar, pero sobre todo con el menor, cocinar. Le gusta mucho cocinar. Ajá. ¿Quién más nos puede compartir? ¿Qué acciones hacen ustedes? Bueno, yo en mi caso, los dos tienen gustos diferentes, pero yo comparto con los dos. Por ejemplo, me gusta leer con Noelia
Leer, muy bien. Me gusta, no hago ejercicio, pero por receta médica, Ok. pero tratamos pues hacer las cosas que nos gustan, cocinar, estar en el jardín, sembrar, más que todo eso. Yo con yo camino en las mañanas, Ejercicio, muy bien. descanso después de almuerzo, Muy bien, siestas. sí, hago mi siesta después de almuerzo, me apuro bastante y hago mi siesta. Me gusta también hacer ejercicios los días sábados que están ellos aquí en la casa, los dos. Ujú. Entonces nos ponemos a hacer ejercicios, hago con ellos también y me gusta hacer rutinas de baile también aquí en la casa. Muy Es más que bien. todo porque yo padezco de artritis, entonces Ajá. le tengo que tener el cuerpo en movimiento para que no tener ninguna dificultad, ¿verdad? Y te das Sí. cuenta que con esa acción de autocuidado, porque vos me decís, lo hago porque tengo artritis, con ese autocuidado le estás dando también el ejemplo a tus hijos de que uno tiene que ser responsable con su propia salud física, ¿verdad? Claro que, A partir desde tu salud mental. claro que sí, porque, bueno, a lo menos ellos cada uno va van al gimnasio. Ajá. Ellos dos, uno va en la mañana en su hora de trabajo, va mi hija al gimnasio en las horas de almuerzo, entonces Ujú. ella agarra esa hora para ir. Y mi hijo, él también, él después a las 5:30 viene y ya se va para allá. Y entonces ya yo he hecho los míos aquí en la casa y he ido a caminar también. Entonces hacemos. Y mi marido también es una persona de mucha, le gusta mucho la bicicleta, entonces él va en bicicleta con mi nieto también. Entonces todos hacemos ejercicio. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus estrategias, sus acciones? Yo no sé si Yo, será yo, parte de, perdón, pero digamos mi hijo ahora con esto de las clases virtuales, Ajá. cuando yo lo veo muy estresado, yo le digo, quítate un rato de la compu y anda a jugar un ratito, anda a Ujú. desestresarte un rato. Ujú. Muy bien. Entonces, Esparcimiento, muy bien. exactamente. ¿Y usted también hace eso? Sí, pero no puedo competir con él. Perfecto, esparcimiento para ambos. Muy bien, ven cómo no les estaba mintiendo. Ven cómo lo que ven en esta columna donde dice qué hago yo, es muy similar a lo que dice que hacen los niños. Ven cómo el ejemplo o la salud mental que ustedes como papás tienen se ve automáticamente reflejada en lo que son los niños. Entonces, todas las acciones que ustedes hagan va a ser el ejemplo más vivo para que ellos empiecen a ir trabajando todo lo que es salud mental. ¿Qué acciones también podemos hacer acá? Ahorita con la pandemia es muy importante que ustedes mantengan las rutinas con los niños. Yo creo que varios profesionales, tal vez en televisión, han hablado sobre esto y coinciden porque es realmente importante. Cuando tenemos tiempo, tal vez que hemos cambiado de un escenario, ya hemos dejado de ir tal vez los niños a las escuelas, ustedes de correr en alistar uniformes, no sé, diferentes acciones que ustedes hacían en el día. Y ahora que hablaba la compañera sobre el esparcimiento, el decirles para un momentito y salir a jugar y luego regresar otra vez a trabajar, altera las rutinas de los niños y eso también puede afectar a la salud mental. Entonces es importante que ustedes hagan rutinas que sigan con el estudio, en levantarse tal vez temprano o a una hora conveniencia, que hagan sus tiempos de comida, que cumplan con sus sueños, no porque estamos en tiempo de pandemia y no tienen que ir a la escuela, los niños se van a acostar a las 10 de la noche, 11 de la noche. Las rutinas con los usos de tecnología, si los niños pasan todo el día tal vez estudiando con la compu, y luego pasar al celular, y luego pasar al play y demás, hay que también ir
viendo qué tiempos hay que sacar para estas cosas, porque también esto puede afectar su salud mental. Como, como papás, la flexibilidad a las expectativas de sus hijos también tienen que no desaparecer, pero tienen que ser, como les digo, flexibles con esas expectativas, teniendo en cuenta que ellos están pasando por un momento bastante fuerte, que si para nosotros los adultos tal vez es bastante complicado toda esta situación, para un niño que apenas está construyendo toda su parte cognitiva, tal vez es muy difícil entender el porqué de las cosas. Entonces, ser flexibles con esas expectativas. Ojo que es ser flexible, ¿verdad? No es que ya no vamos a esperar nada de nuestros hijos y ya no les vamos a decir, tenés que sacar, esforzarte en tus estudios o tenés que estudiar, sino que tenemos que ser un poco más flexibles y entender que hay emociones de trasfondo, que hay situaciones que tal vez ellos han dejado con la rutina diaria que pueden estar afectando eso. Y algo importante que ahí decía, por ejemplo, una de las compañeras, que era que ella salía, por ejemplo, a hacer el jardín y a sembrar cosas con sus hijos. Eso también es importante. Pongan proyectos familiares. Eso ayuda también a cultivar esa salud mental en esos tiempos de pandemia. El hacer un jardincito en la casa o, qué sé yo, sembrar culantro y que el niño lo pueda cuidar y hacerlo juntos en familia o papá, mamá o solo mamá, hijos, etcétera. Ponerlos a limpiar junto las matas, no sé, ciertas cosas que le permitan al niño hacer cosas diferentes durante el día, proyectos que los mantengan motivados, el hacer manualidades, como decían hace un rato, el cocinar, hacer la receta nueva que vimos en el tele o que buscamos en Google, también puede llegar a ser un factor bastante importante para ir cultivando esa salud mental. Aparte que le enseñamos habilidades tal vez nuevas que ellos no conocían, estamos buscando formas en que ellos liberen el estrés y que puedan enfocarse en otra forma diferente a solo el estudio o a solo escuchar noticias que tal vez no son tan agradables, etc. Con esta parte de salud mental, lo primero, lo que quiero, así ya resumiendo, es que ustedes entiendan que salud mental es todas las acciones que nos causan un bienestar y que nos ayudan a liberar estrés y crecer. Y el que mayor ejemplo es el ejemplo de papá y de mamá, y que eso va a ir fomentando esa salud en los niños. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, de mi parte no está todo muy claro. Ok, vamos a pasar entonces al otro subtema. Dijimos que íbamos a hablar de algo que ha afectado bastante a los chicos hoy en día, que ha sido el aislamiento, ¿verdad? Socialización y aislamiento. Los niños pasan en su etapa infantil por esta palabra que es sumamente importante para ellos, que es la socialización. El compartir con otras personas los ayuda a ellos a tener un montón de herramientas, a descubrir el mundo, a desarrollar una forma de pensamiento, a ser creativos, les ayuda en un aprendizaje tanto emocional como cognitivo. Y les ayuda también a desarrollar un montón de habilidades sociales que ellos van a ir poniendo en práctica durante el tiempo y les va a ayudar a ir formando su personalidad también. Es un factor sumamente importante que a raíz de todo lo que estamos viviendo, en cierta medida se ve afectado. Y ustedes me dirán, no tanto porque él se relaciona con los hermanitos en la casa y se relaciona con papá y mamá o con abuelita que vive en la casa o no sé, etcétera, con quien vivan en su burbuja. Y yo les voy a responder, sí, es una forma de socializar, pero la mayor socialización que tiene el niño es cuando está con sus pares. Y cuando hablo con pares, es generalmente con los niños con los que ellos socializan, que generalmente son como los compañeritos de la escuela, que son niños de edades similares, con intereses similares,
que son niños, no son adultos, que viven generalmente más en casa, etc. Entonces, su socialización se ve un poco afectada a partir de este aislamiento. Y aquí es donde nosotros también vemos que tenemos que tomar acciones para fortalecer esa salud mental a partir de la socialización dentro del hogar. Y como decía doña Fanny al inicio, ser creativo lo más que podamos para ir cubriendo como esas necesidades que va teniendo el niño durante todo este periodo. El niño o el adolescente, porque todavía más el adolescente, ustedes han visto que los niños juegan con un niño, juegan con otro y punto. Los adolescentes generalmente van a estar con amigos en específico, con su, digámoslo así, con su tribu, con sus pares que tienen gustos muy similares. Entonces, para ellos también esta parte de socialización es importante y el aislamiento ha llegado a afectarlos bastante. ¿Qué pasa cuando aislamos a una persona de un grupo, de un lugar, etcétera? Se pueden dar bastantes sentimientos que no son tan placenteros, como por ejemplo la soledad, y eso nos puede llevar a que nosotros o los niños tengamos problemas de crisis de depresión, crisis de ansiedad, que son bastantes comunes hoy en día a partir de todo lo que es esta pandemia. Y más si no hemos acostumbrado a nuestros niños o niñas y adolescentes a comunicar lo que ellos sienten. Entonces, como les decía hace un rato, es muy importante cubrir este tema de socialización dentro de ese aislamiento para poder generarle a ellos nuevas formas en que puedan eliminar todos esos sentimientos displacenteros de soledad y que sientan que son queridos, acompañados y demás. Ahora, quiero que observemos esto y ustedes me vayan comentando. Construyendo acciones. Vimos que la socialización es algo muy importante y que eso, el aislarnos, nos puede llevar a tener sentimientos de soledad o sentimientos displacenteros. Y eso puede resultar en algo más complicado como puede ser la depresión o la ansiedad. Me imagino que ustedes durante este tiempo han tenido que afrontar eso con sus niños y adolescentes. Entonces, quiero que ustedes compartan verbalmente qué acciones han tomado con respecto a este tema. Ok. Yo les traje algunas acciones que ustedes pueden ir implementando en casa para ir sobrellevando esa parte de socialización y para que el niño o la niña puedan llevar ese aislamiento de una forma más positiva. Buenas. Hola, buenas, Marianela. Sí, para participar. Bueno, Ok. en mi caso, que tengo un chico de 14 años y otro de 8 años, Ajá. y pues sí han tenido episodios pues como de estrés, de ansiedad por lo del aislamiento, por lo menos a lo que fue el inicio de la pandemia. Ajá. Y bueno, lo que en mi caso he hecho y creo que el resultado uno fue pues unirnos más en oración, ¿verdad? El sentirnos respaldados por Dios y que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esto, en realidad nos fortaleció mucho. Y el compartir con ellos de acuerdo a sus actividades. Entonces, por ejemplo, el de 8 años, jugar con él, lo que a él le gusta jugar, bola. Entonces, aunque en la casa, no importa si se ensucia el piso, no importa si me atraso con algo de los quehaceres, jugamos bola, jugamos escondido, algún juego de mesa, algún programa de televisión que le gusta. Entonces,
ha tocado como dejar a un lado ciertas cosas que uno Ujú. necesita hacer, pero para que se sientan acompañados y no se aburren y bajar estos niveles de ansiedad y de estrés. Excelente, Marianela. Gracias. Como papás, ustedes tienen que estar muy atentos a las señales de sus hijos. No hay nadie más que conozca mejor el comportamiento y las acciones de sus hijos que ustedes mismos, ¿verdad? Cuando ya ustedes piensen a ver, perdón, puedan ver en sus hijos señales como que están durmiendo demasiado, los ven más con un estado de ánimo más caído, que no están comiendo bien, que están teniendo cambios muy bruscos en su temperamento, en sus emociones, que tal vez andan muy eufóricos o están muy estresados, si están muy callados. Todas esas cosas que ustedes pueden ir viendo, observando en sus hijos, son vitales para empezar a tomar acciones, ¿verdad? Sea acciones como las que practica Marianela en casa, que son cosas que podemos hacer en casa o como las que yo les voy a decir ahorita, o como para buscar ya una asesoría profesional. Disculpe, Ujú, para acotar ahí, por ejemplo, al inicio de la pandemia, al de 8 años fue el que más se le dio. Por ujú. lo menos el mayor tuvo su momento de explosión, se desahogó y siguió. Pero con el de 8 años sí tuve que incluso buscar un poquito intervención porque sí ya habían episodios fuertes de ansiedad, en lugar de no comer, más bien comía en exceso, Ajá. eufórico, hubo hasta el momento hay un cambio en el sueño, entonces después de tener una rutina de dormirse temprano, ahora me cuesta demasiado, ya no sé qué comprarle natural. Tengo que le doy 5 gotitas de valeriana y ya le he ido subiendo como la dosis, pero algo que me marcó mucho, mucho fue cuando un día él explotó y llorando, llorando me decía, mami, ¿por qué si Dios tiene el poder de cambiar esto y de curar a los enfermos de COVID, porque es que no lo hace? Entonces para uno como mamá es muy difícil Ujú. porque uno no sabe qué responderle en ese momento ante una pregunta que tal vez uno mismo se hace, ¿verdad? Entonces sí, ahí también es donde uno también, y uno dice, ¿y quién le ayuda a uno como mamá en la ansiedad y en el estrés que uno está manejando para que los hijos estén tranquilos? Pero por otro lado uno también siente temores, ¿verdad? Exacto, exacto. Y era lo que yo les mencionaba hace un rato. En cuanto esté mamá y papá tranquilos, también están los hijos tranquilos y viceversa, ¿verdad? Porque es un grupo el que está compartiendo. Eh, Siento que, bueno, no sé cómo estará haciendo la rutina de sueño de tu hijo, pero es importante la rutina, de verdad. Yo les mencionaba hace un rato el, qué sé yo, el tratar de, si está muy eufórico, qué sé yo, calentar agüita tibia, que se bañe 20, 30 minutos antes de meterse a la cama para que se relaje, que el cuarto esté preparado para dormir, tal vez con una luz tenue unos ratitos antes de que él se meta a la cama, que no tenga distractores, nada de teléfonos, televisores dentro del cuarto, para que él vaya preparándose a dormir y no le cueste tanto y no tenga como esos episodios tal vez de insomnio. Igualmente, tal vez las veces voy subiéndole la cantidad de valeriana. Recordemos que el cuerpo también tiene como memoria y tal vez al principio te servían 2 gotitas, 3 gotitas y ya luego vas a aumentarle a 5 y luego a 10 y ya va a llegar un momento en que ya no, eso no le va a funcionar. Pasa igual que los medicamentos a pesar que sea algo natural. Entonces, creo que lo mejor es que vayas buscando como esa rutina que le favorezca más a él. Acciones como tal vez leerle un cuento que tal vez lo ayude, no sé, cosas simples que le vayan creando una rutina para que él sepa que en este momento tiene un lugar agradable para dormir, que le puede ayudar, que va a estar tranquilo, que va a estar en calma y sin distracciones. Ahora, No, yo creo que doña Fanny, ajá. un elemento importante es el poder conversar las cosas. Ujú, ujú. Bueno, al principio de la pandemia para todos fue así como un caos porque de pasar toda la semana, por ejemplo, prácticamente ya casi que solo mi esposo y yo, pues los dos ya estamos jubilados,
a tener a todos en la casa. Son 6 hijos, más nosotros 2, son 8 personas metidos en la casa, todos acomodando su lugar de trabajo, de estudio. Cuando se pierde el trabajo, entonces toda la ansiedad que eso provoca, todo eso. Entonces aprendimos más bien a buscar espacios para compartir y conversar. Entonces, buscar, tal vez entre semana cuesta un poquillo más porque no todos tienen una misma hora como que tienen ya establecido para el almuerzo. Entonces, los domingos sí es un día que respetamos, que no se programe reunión ni se programe nada en la mañana, mediodía, para poder almorzar todos juntos. Entonces, el rato así como de relajarnos y de vacilar y nada de teléfonos, nada de nada. Y es el día así como que podemos entonces como sacar todo eso que tenemos. En algún momento inventamos un juego y entonces ya el juego nos sirve también como para distraernos en esa parte. Pero el conversar, sobre todo aclarar cómo nos sentimos, qué emociones estamos experimentando cada uno a partir de toda esta situación de la pandemia, es muy importante en todo momento, y que le pongamos palabras a esas emociones, ¿no? De que siento mariposas en el estómago, siento así como que como y como y como, sino eso, es ansiedad, es miedo, es dolor, es cólera, es rabia. Entonces poder hablar de todo eso nos ayuda. Exacto, eso como lo hizo doña Fanny es muy importante, y ahorita más adelante vamos a tratar sobre comunicación y vamos a hablar sobre cómo todo ese proceso que nos dijo doña Fanny de poner nombres, de identificar y demás, y exclusivamente en niños, porque tal vez para adultos nos es un poco más sencillo decir es dolor, es tristeza, pero en niños nos va a generalmente decir siento mariposas, o siento un vacío, o siento tal cosa, y es donde nosotros tenemos que ir educándolos a ellos para que lleguen en el momento y digan siento tristeza, siento miedo, siento dolor, etc. Pero ese espacio que indica doña Fanny es muy importante, un espacio donde yo pueda compartir con los demás, socializar con mi núcleo, aunque tal vez no sea como les decía hace un rato, la socialización que buscan más los niños, pero que sí les van a dar ese sentido de seguridad, de acompañamiento, de que no estoy solo, etc. Yo les traía aquí algunas cosas, algunas acciones que podemos compartir para trabajar ese aislamiento. Lo primero, animarlos a pasar más tiempo con sus amigos. Yo les hablaba de rutinas. Podemos durante esa rutina poner, qué sé yo, 30 minutos para que tal vez a través de su computador, no sé, en videollamada, por mensaje, ojalá que se puedan ver, los niños compartan con sus mejores amiguitos, con los compañeritos de la escuela. A pesar que no es un contacto físico, el ver a la otra persona y tal vez saber que están bien y demás, ayuda a disminuir ese sentimiento de soledad, de saber que los otros también están pasando por lo mismo, que están bien, por lo tanto también yo voy a estar bien. Eso puede ayudar mucho a darle seguridad. El proporcionar calma en casa, ¿verdad? Que era algo que también decía ahora doña Fanny, todos nos desahogamos, todos terminamos tranquilos, pasamos el tiempo bien, es algo importante. Si estamos en una casa donde hay caos, donde tal vez por el confinamiento no manejamos bien las emociones y papá grita, mamá grita, el hermano grita, imagínense cómo se va a sentir el niño en ese momento, ¿verdad? Va a necesitar acompañamiento extra dentro de ese aislamiento, y él no lo va a poder tener porque en casa no se le está proporcionando. Entonces, tratar de que en casa todos tratemos de estar lo más calmados posibles y lo más seguros, y manejar bien nuestras emociones. Seguir en comunicación con la familia. Hay niños y adolescentes que tal vez son muy apegados a sus abuelos, algún tío, algún primo en específico, etcétera. Y tal vez por este tipo de aislamiento no han podido tener ese contacto de que lleguen a la casa, compartan como lo hacían antes. Igualmente, traten de mantener la comunicación con ellos a través de llamada, videollamada, que el niño tenga como ese espacio para compartir y que no sienta que ese vínculo, ese lazo que había forjado con esa persona que es muy significativo para él, se rompió. Buscar un propósito cada día, que era lo que les decía hace un rato, y aquí volvíamos a hablar sobre la creatividad, ¿verdad?
qué sé yo, decirles, bueno, el día de hoy vamos a cocinar espaguetis. Ese va a ser nuestro propósito del día. El día de hoy vamos a redactar un cuento. El día de hoy vamos a buscarles que ellos tengan un propósito. A las 3 de la tarde nos vamos a poner a jugar fútbol en la sala o en el patio. Para que ellos no sientan como esa monotonía dentro del día a día, ¿verdad? Sino que vea que cada día hay algo diferente que vamos a hacer en la casa y que vamos a compartir, y eso va a ayudar que el aislamiento no sea como tan pesado para ellos. Y a veces también los que puedan, una mascota puede ser un buen aliado en estos tiempos de aislamiento, ¿verdad? Una mascota a los niños, si los papás de verdad lo hacen, es algo, un elemento bastante valioso, ¿verdad? Que les enseña responsabilidades a los niños, que les ayuda a manejar las emociones también, etcétera. Entonces, en el caso que puedan tenerlo o que ya exista en la casa, podemos utilizar ese recurso de una mascota que generalmente acompaña al niño y hace que no se sienta tan solo y demás. Y que el niño también se puede sentir acompañado y con alguien con quien jugar en el caso que ya no tenga hermanitos, etcétera. ¿Alguna duda hasta acá con el tema de aislamiento y socialización o algo que quieran compartir? Yo, Ajá. de mi parte es con un adolescente. Antes del COVID, pues él compartía con sus compañeros y el deporte de él era el fútbol. Ajá. Ahora con esta cuestión del COVID, si hay alguien que ha guardado cuarentena, es él. Sale del cuarto, almuerza, entra al cuarto, sale al baño, entra, y esa es la vida social que tiene. Entonces, digamos, para mí eso es preocupante. Ajá. Porque yo, digamos, a veces en la noche lo que busca es como un rato de descanso, digo yo. Entonces me dice, veamos una película. Y tal vez no me gusta la bendita película, pero yo con tal de que salga del cuarto, pues ahí estoy con él, ¿verdad? Acompañándolo. Ajá. Pero siento que lo que es vida social, aunque sea por este medio de las aplicaciones, yo siento que las está perdiendo. O sea, siento que se está enfocando demasiado a lo que es todo esto del estudio virtual. Ahí es donde yo les repito que las rutinas son importantes, por más que sean adolescentes, a veces tienden mucho los papás a ver como ya es adolescente o ya es un joven adulto, ya no necesita tal vez esas rutinas, porque ellos mismos se las hacen. Pero en estos casos hay que hacer esas rutinas a fuerza, digámoslo así. No obviamente sentándose con él y preguntándole qué le gusta hacer y demás, y tratar de que él vaya dejando o cambiando de lugar poco a poco. Por ejemplo, si es que él pasa estudiando mucho en el cuarto, busquemos en la casa otro lugar donde él pueda estudiar también. Entonces, qué sé yo, vas a estudiar un rato en el cuarto porque es tu lugar favorito, pero también puedes estudiar un rato en la sala donde va a estar viendo gente pasar y demás. O puedes estudiar un ratito en el patio, si hay un patio afuera. Vas a tomar recesos, ¿verdad? Que son importantes. Vamos a comer juntos en familia, como decía doña Fanny. Y es como irlo tratando de ir jalando poco a poco de una forma muy sutil para que él también tenga socialización, aunque sea con las personas que están dentro, ¿verdad? De su hogar. Como les digo, la creatividad aquí ustedes van a tener que jugársela al máximo, porque tienen que conocer bien a sus hijos y ver qué es lo que ellos les llama la atención y cómo ustedes pueden irlos enganchando. Si en el día a día, qué sé yo, él lo que hace es estar en el cuarto estudiando y cuando termina se pasa al teléfono y al teléfono, qué sé yo, al play, pues movamos cosas, ¿verdad? Como les decía hace un rato, pongamos el play en otro lugar para que él tenga que salir del cuarto y no tenga que estar encerrado ahí. Algo importante también es la supervisión de los papás, ¿verdad? Tanto con adolescentes como con niños. Tenemos mucha tecnología a mano y en esta época que estamos viviendo, la tecnología es el día a día de todo el mundo. Entonces tenemos que verificar qué están haciendo, qué están jugando, qué están, no sé, qué intereses tienen,
porque también podemos caer en que ellos estén en el cuarto, no nos estamos supervisando, no nos damos cuenta, y más bien sea contraproducente para la salud de ellos. Entonces, la supervisión es bastante importante en esos momentos. Vieras que sí me es preocupante, porque digamos, al decir yo el cuarto, es el cuarto de la computadora, ¿verdad? Ajá. No el cuarto donde él duerme. Duerme. Y obviamente sí, yo estoy entrando porque ahí tengo mis cosas, entonces entro a coger un libro, a coger algo, ¿verdad? Y sí me doy cuenta pues que está conectado. El estrés es, digamos, los montones de trabajos que están poniendo actualmente, ¿verdad? Y no sé si es que los chiquillos se embotan de estar tanto en los trabajos que, como decía ahora la señora, hasta cambian el horario. Ya no duermen temprano, sino que ya duermen tarde porque tienen tiempo hasta tal hora de entregar tal trabajo y todo eso, ¿verdad? La preocupación, digamos, pienso yo que la mayoría de las madres es eso. Y ahora, cuando esto termine, ¿verdad? Que Dios primero, esperemos que ya el otro año ya todo esto termine, el nuevo cambio de horario, ¿verdad? Porque ya sería, o sea, es un año donde ellos tuvieron demasiado, como dice la señora, unos comen más, otros comen menos, duermen menos, algunos por jugar, algunos por estudiar, ¿verdad? Yo les soy sincera, yo sería feliz si él me dijera, estudié no, es estar en clases. Estuve en clase 2 horas, voy a salir, vamos a hacer tal cosa. Termina de clases, entra otra, o termina de clases y se pone a hacer alguna tarea y eso. Entonces, uno no sabe cómo actuar, porque uno dice, si lo jalo y después por mi culpa pierde algún trabajo, pues a mí me da pánico, ¿verdad? Ajá. Volvemos a lo mismo que hablamos un ratito sobre Entonces, la flexibilidad. ¿cómo hacer? Exactamente, y cómo ir cambiando esta rutina, porque ellos tienen que irse adaptando al horario que tenían, ¿verdad? Exacto. A dormir como tiene que ser. Aquí pasa igual que con las personas que trabajan, ¿verdad? Tenemos que hacernos un horario, o sea, los chicos tienen un horario de clases, ¿verdad? Colegio, qué sé yo, de 7 a 5 de la tarde. ¿Tiene que buscar tiempos para hacer tareas? Sí. Tal vez fin de semana no tiene clases, entonces vamos a trabajar ciertos ratitos haciendo tareas para que él no tenga que pasar la noche haciendo todas las tareas, etcétera. Siento que tema de organización, ¿verdad? Que ustedes se sienten con ellos, hagan un horario, que es muy importante, un horario de estudio, donde él pueda hacer tareas, pueda estar en clases, pero también tenga sus ratos de esparcimiento. Y también esa flexibilidad, ¿verdad? Usted decía hace un rato, tal vez pierda el curso o demás, pero también tenemos que pensar en su salud, ¿verdad? Tanto física como mental. El hecho no es que por salir, qué sé yo, 30 minutos a tomar aire o 30 minutos, como decía la compañera al inicio, para jugar un ratito en la sala y luego vuelva a sentarse, va a hacer que él pierda el año, ¿verdad? Entonces, ser flexibles de estar revisando que ya terminaste clases, qué sé yo, tal vez entras clases hasta dentro de 1 hora. Entonces, apaga todo 30 minutos. Sentate aquí, te tomas, qué sé yo, este jugo y esta galleta, te relajas un ratito, o acostate en la cama 15 minutos, descansás, o qué sé yo, jugar algo que querés hacer, o vení, cocinamos algo. Es buscar aunque sea espacios pequeños para que él pueda ir liberando ese estrés y no tenga que llegar a tal vez un colapso, ¿verdad? Porque es lo que más les preocupa a los papás, que lleguen y terminen, qué sé yo, en estados de ansiedad grandes y demás. Como les digo, son rutinas que ustedes tienen que ir viendo y que no a todos les van a aplicar igual, porque un niño tal vez de qué sé yo, 6, 7 años, entra a clases tal vez 1 hora, 2 horas, o tal vez solo mediodía y tiene mediodía para otra cosa. Un adolescente generalmente tiene periodos de clases más largos, pero igualmente tiene periodos de descanso. En teoría debería tenerlos y están planeados para que sean así las clases virtuales. Como les digo, entonces siéntense, hagan una rutina, hagan un horario y que el horario se cumpla, ¿verdad? Porque nada hacemos con hacer rutinas y horarios y que el chico no lo haga, ¿verdad? Sino estar encima de ellos, ya comiste, ya descansaste, ya apagás, ya es hora de ir a dormir, etc.
Ok, vamos a avanzar un poquito más. En un momento. Ok. Vamos a hablar sobre comunicación. Algo importante que deben de tener en cuenta y que doña Fanny también lo mencionaba hace un rato, es que la comunicación es un punto vital, tanto ahorita en tiempo de pandemia, en lo que estamos viviendo, como en el desarrollo completo del niño. Desde que el niño es bebé, desde que está en el vientre de la mamá, hasta las edades adultas, la comunicación es sumamente importante. ¿Cómo me comunico? Piensen un momento ustedes, ¿cuál es la forma de comunicación que tienen con sus hijos, niños o adolescentes? 2 segundos. Ok, recordemos que nuestra comunicación puede ser verbal o no verbal, ¿verdad? Generalmente comunicamos más de una forma no verbal que una forma verbal, pero la forma no verbal es la que menos le ponemos atención, porque siempre necesitamos escuchar las palabras, ¿verdad? Y aquí es donde yo les vuelvo a indicar el estar atentos a sus hijos, que generalmente van a comunicar más de forma no verbal que de forma verbal. Tal vez ellos no le van a llegar a decir, mami, tengo miedo a lo que está pasando, pero lo va a manifestar con sus emociones, o lo va a manifestar en retraimiento, o lo va a manifestar en estar callado mucho tiempo. Entonces, todas esas cosas es lo que tenemos que eh, ver. ¿Cómo me comunico? Porque vamos a lo mismo, en la forma en que mamá y papá se comunican, así el hijo aprende a comunicarse. Y ustedes lo ven con sus hijos. A veces sus hijos hablan muy similar a ustedes o utilizan tal vez palabras que ustedes utilizan mucho. ¿Por qué? Porque ellos lo aprenden. Y si papá y mamá no aprenden a comunicarse de forma asertiva, obviamente el niño no va a comunicarse de forma asertiva, perdón. Si yo le enseño a mi hijo que al miedo, como decía doña Fanny, diga que son mariposas en el estómago, él va a aprender que eso no se llama miedo, sino que son mariposas en el estómago. Entonces, ver cómo la comunicación del papá influye en el niño es bastante importante. Si yo estoy en un hogar donde se aprende o se acostumbran a comunicarse a gritos, etcétera, el niño eso lo va a reproducir. Y la comunicación tiene algo que es sumamente importante, que nos permite desarrollar vínculos. Entonces, de forma tal vez verbal o de forma no verbal, el niño va a expresar las necesidades que él tiene. Y a partir de eso va a buscar esos vínculos con los demás. Si yo como papá entiendo la forma de comunicación de mi hijo, voy a poder satisfacer esa necesidad que está teniendo mi hijo. Y por lo tanto, él va a desarrollar vínculos fuertes, no va a tener tal vez tantos miedos, etc. Entonces, es necesario que ustedes como papás saquen el tiempo tanto para hablar verbalmente, porque eso es muy importante, el poder hablar con el niño sobre los temas que él solicite o temas que ustedes crean que son convenientes, el comunicarle seguridad, el comunicarle amor, etcétera. Todo eso va a nutrir la salud mental de sus hijos. Y también el ver la otra parte, esa comunicación no verbal, el aprender a escanear o a leer a su hijo. Que yo ya sé que cuando él hace así es porque está muy molesto, o yo sé que cuando ya él empieza a jugar con la comida tal vez es porque esté un poco triste, o ya sé que la forma de caminar de él significa cierta cosa, etc. Porque tal vez su hijo no tiene la herramienta para comunicarlo verbalmente, pero yo puedo a partir de eso,
de esos signos no verbales, empezar a sentarme con él y ayudarle a que él pueda decirlo de forma verbal lo que está sintiendo o lo que está experimentando. ¿Qué acciones también podemos hacer para comunicarnos mejor o para ayudar a nuestros hijos a comunicarse mejor? Ok. Primero, abrir espacios de diálogo, que eso es muy importante. Generalmente en nuestra cultura no estamos acostumbrados, o son pocas las familias que están acostumbradas a abrir esos espacios, a sentarse con sus hijos, qué sé yo, al final del día o en el almuerzo y preguntarnos cómo nos fue, cómo te sentís, por qué hiciste esto, qué pasó. Nuestra cultura es un poco como, ¿estás bien? Si veo que estás más o menos, ahí trato de sacarte y demás, pero no tomamos ese tiempo. Entonces es necesario que abramos espacios de diálogo, ya sea en la hora del almuerzo, ya sea que en la noche nos sentemos todos a ver tele, entonces vamos a hablar, ya sea que tengamos horas específicas, como decía doña Fanny, tal vez el fin de semana, etc. Pero abrir esos espacios y acostumbrar a los niños que el hablar, el comunicar no tiene por qué darles pena. Todos sentimos cosas diferentes, todos pensamos diferentes y todo lo que nosotros digamos en esos espacios es válido. Dirigirse a los niños y preguntarles qué saben con diferentes temas. Ahorita estamos en el tema de pandemia y tal vez ellos puedan sentir miedo, no han entendido bien qué es una pandemia, han visto que hay gente que muere a partir de esto, han escuchado tal vez noticias que el compañerito del kinder, de la escuela, del colegio, está enfermo de COVID y no entienden bien qué ocasiona. Entonces hay que dirigirse a ellos, preguntarles qué saben, cómo se sienten y todo lo que nosotros podamos irles sacando para saber cómo están ellos emocionalmente. Importante también es dosificar la información. No es lo mismo lo que yo le puedo decir a un chico de preescolar, qué sé yo, de 5 o 6 años, a decirle a un niño de 9 años o decirle a un adolescente, ¿verdad? Entonces, como papás tenemos que ver qué cosa le vamos a decir a nuestros hijos. Llámese en temas de pandemias, llámese en educación sexual, que también es muy importante el abrir esos espacios de diálogo, etc. Dosificar la información de acuerdo a la edad del niño. Por eso antes hay que preguntar qué saben, qué piensan, para poder luego decirles lo que ellos necesitan saber, ni más ni menos. Validar la información emocional del niño, ¿verdad? Tal vez él va a llegar y decirle, mami, siento susto porque la gente se está muriendo, y tal vez el papá o la mamá le va a responder, no, ¿verdad? ¿Por qué va a estar sintiendo miedo? Eso no pasa nada, o eso no hace nada, no les va a pasar nada, y ahí lo dejaron, ¿verdad? Y el niño quedó como, ¿verdad? Como en el limbo. Entonces, validar la información emocional del niño, decirle, sí, es válido que sientas miedo, ¿por qué sentís miedo? ¿Qué has escuchado? Esto pasa por esto otro, etcétera. Es muy comprensible que sientas miedo, pero también tienes que estar tranquilos, que vamos a seguir las acciones para que no pase nada, etc. Prepararse para contestar, eso es importante. A veces tal vez hacemos como el ejemplo anterior que les dije, sí, no tiene que tener miedo ya, váyase. Porque no estamos preparados, no hemos leído sobre el tema, no conocemos cómo tratarlo, entonces tenemos que prepararnos para poder dar una respuesta que al niño le vaya a satisfacer y lo haga estar tranquilo. Y muy importante, verificar que hayan comprendido, ¿verdad? Porque a veces llegábamos, nos sentábamos, hablamos y nosotros quedamos o nos sentimos como que carga, le expliqué súper bien y tal vez no eran las palabras idóneas para explicarle a ese niño, ¿verdad? Y él, a pesar que puso atención, en su cabecita tal vez entendió algo diferente y eso le sirve más bien para seguir generando otro miedo, inseguridad y demás. Entonces verifiquen bien que él haya
comprendido lo que se le explicó. Pídale que tal vez se lo vuelva a repetir con sus palabras y verifiquen que el mensaje que ustedes les dieron sea el mismo que él haya entendido. Y en el caso que no, entonces vuélvalo a explicar de una forma más sencilla para que el niño o la niña pueda entenderlo correctamente. Y lo más importante, ofrecerles tranquilidad y seguridad. Ante todo, a la hora de hablar, de abrir esos espacios, siéntese en un ambiente que sea tranquilo, que sea seguro emocionalmente, donde puedan hablar, donde puedan expresarse y pueden utilizar, ya con niños tal vez pequeños, utilizar ejemplos que hayan pasado en la casa y que se hayan resuelto bien, por ejemplo, en este tema de pandemia, qué sé yo. ¿Recordás cuando se nos inundó la casa, que se nos rompió el tubo? Fue un momento bastante donde nos dio susto, ¿verdad? Pero luego fuimos, buscamos soluciones, arreglamos el tubo y estamos bien. Eso, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Ustedes tendrán sus propias experiencias. Eso al niño le va a dar la sensación de esa seguridad, de esa tranquilidad. Entonces ustedes pueden compararlo. Igual pasa con la pandemia. Sentimos intranquilidad, sentimos miedo, papá también siente miedo, pero estamos haciendo las acciones y nos vamos a cuidar y va a pasar igual que cuando se rompió el tubo. Todo va a salir bien y vamos a estar bien. Eso le puede dar seguridad y tranquilidad al niño y va a disminuir sus niveles de estrés a partir de esa comunicación asertiva que ustedes como papás puedan tener. ¿Alguna duda con el tema de comunicación? Bueno, dudo directamente, tal vez no, en mi caso, porque en el caso de mi hija, ella es una jovencita muy callada. Ajá. A mí me cuesta, digamos, que ella socialice, incluso hasta con la misma familia, ¿verdad? Que nos ve todos los días. Y con la gente externa viera que lucha, porque ese es el problema con ella. Ella es súper callada, cosa contraria a mi hijo, que él puede entablar conversación tanto con un adulto mayor como con un pequeñito y hace amistad y todo. ¿Y cuáles son las edades de los dos? Luis Carlos, él tiene 15. Ajá. Y Noelia tiene 17. Ok. Sí, recordemos que a pesar que los papás, digamos que tienen una manera similar de criar a todos, obviamente todos son diferentes. Y muchos adolescentes por su edad tienden a ser más retraídos. Pero es parte como de su personalidad. Pero siempre igual los papás deben de tener como esa observación constante en ellos, ¿verdad? Y el acercarse. Porque tal vez ella no sea como de darte un discurso tan grande como te lo da Luis Carlos, ¿verdad? Tal vez el de ella es como, ¿cómo te sentís? Bien, punto. Y usted va a tener que ir sacándole como con cucharita las palabras. Pero entonces ahí es donde tiene que jugar con su habilidad de preguntarle las preguntas directas y necesarias para que ellas, aunque sea de forma corta, las pueda responder y usted cerciorarse de observar también y con las respuestas que ella les da, que ella está bien tanto emocionalmente, físicamente y demás. Con Luis Carlos obviamente le va a ser mucho más sencillo porque como dice usted, él habla más y produce más y demás. Pero podemos tratar de trabajar como de esa manera. Oh, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, pasamos a el penúltimo tema, que ya se nos va a ir la hora y media. Vamos a tratar de hacerlo un poquitito más rápido. Este tema es muy importante, que es el manejo emocional. Nuestra salud mental obviamente va a depender mucho del manejo emocional que nosotros hagamos. Ustedes como papás, que ustedes decían hace un rato, pero ¿quién nos da contención a nosotros, verdad? Aquí partimos del hecho que ya nosotros somos adultos, entonces podemos buscar miles de opciones para poder hacerlo y somos más conscientes de esas emociones, ¿verdad? Yo ya sé que me provoca estar triste, yo ya sé que me provoca angustia, yo sé que cierta cosa es alegría, perdón, que cierta cosa se llama tristeza, etc. En los niños no. Los niños digamos que están descubriendo ese mundo emocional.
Por eso es que a ellos a veces tal vez les cueste decir siento miedo, o siento tristeza, o siento rabia. Y lo que hacen tal vez cuando sienten rabia es explotar en un berrinche. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese manejo emocional o esa comprensión tan definida de qué es una emoción. Ellos lo están descubriendo apenas. Y aquí es donde entra muy importante la educación emocional. Cuando usted como papá entra en berrinche, por ejemplo, que es el ejemplo más claro, y en vez de pegarle 4 gritos, toma su tiempo, habla con él y hace un proceso adecuado, que ahorita lo vamos a ver, y le enseña a ese niño que está bien que tenga esa emoción, pero que se resuelve de otra manera, y el niño va a aprender. A que usted le pegue 4 gritos y él va a aprender otra cosa diferente, va a aprender que berrinche o sentir rabia es igual a pegar gritos. Los niños absorben mucho, ¿verdad? Entonces, de la manera en que papá y mamá manejen la situación, así ellos van a aprender. Y así, obviamente, luego se van a relacionar con los demás. Si yo le enseño que miedo es igual a estar paralizado o que todo hay que tenerle miedo, él va a creer que eso es así y así lo va a internalizar. Y luego, cuando él vaya a reproducir esa emoción, la va a reproducir igual como se la enseñó papá en determinada situación o como se la enseñó mamá. Por eso es importante que manejemos bien esas emociones. Y ahorita que estamos en pandemia y las emociones fluyen, ¿verdad? De para arriba y para abajo, de aquí para allá, tenemos que tomar ese tiempo y aprovecharlo para poder enseñarles a ellos, a los niños, las emociones y cómo manejarlas. Y partimos de cosas muy básicas, ¿verdad? Desde cuáles son las emociones, y podemos hacer un montón de actividades para que ellos puedan comprender cuál es el manejo ideal de esas emociones. El ayudar o educar a los niños emocionalmente también va a ayudar a que ellos sean asertivos cuando crezcan, que puedan relacionarse con los demás. Hoy en día, no sé si ustedes han escuchado que está muy de moda la inteligencia emocional, ¿verdad? En todo, hasta en los trabajos. Personas inteligentes emocionalmente, que quiere decir que manejan muy bien sus emociones, son como las más buscadas para trabajar. Entonces, como ven, es un proceso que si lo hacemos desde pequeños, va a tener frutos también en la adultez. Y va a llevar o conllevar personas, niños fuertes, sanos emocionalmente. ¿Cuál es ese proceso que yo les estoy hablando? ¿Cómo pueden manejar las emociones? Lo pueden hacer a través de este proceso. Obviamente, ustedes pueden ser creativos y buscar diferentes estrategias, pero la base va a ser como esta. Lo primero es validar las emociones. Como papás, ustedes tienen que saber cuáles son las emociones, ¿verdad? La alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, el enojo, etc. Y validarlas. Cuando un niño hace un berrinche, por ejemplo, o explota, es porque él no está pudiendo manejar la situación internamente. Entonces, lo más fácil que él hace es explotar. Por eso es que unos niños que sí lo manejan, porque tienen tal vez ya una inteligencia emocional un poco más desarrollada o porque les han enseñado a manejarlo, entonces internamente ellos no van a explotar, pero la mayoría de niños a veces les van a hacer berrinches por lo mínimo, porque no saben cómo manejar. Entonces, así sea a veces hasta con la alegría. Hay niños que están muy felices y están eufóricos, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo manejo esto? Brinca, salta, hace, ¿verdad? Hay que enseñar todo. A veces nos centramos solo en las emociones que son displacenteras, como el enojo, el asco y demás, y no nos vemos como la alegría, que es una emoción más placentera. Aquí es importante también que le enseñen a sus hijos que todas las emociones son importantes, que todas son buenas porque nos permiten comunicarnos y no hay que frenarle el sentir las emociones ni enseñarle a los niños que no deben de sentir tristeza o que la tristeza es mala, que no deben de sentir miedo porque el miedo es malo, etc. Sino hay que enseñarles que el miedo es parte del ser humano, que la tristeza es parte del ser humano, pero que hay formas asertivas de poder manejar eso. Entonces,
Lo primero es validar la emoción. Vamos a ponerlo en el caso más extremo, ¿verdad? Para que nos quede más claro. Un niño que siente enojo y explota porque no puede manejar. Lo primero, antes de pegarle 4 gritos o una nalgada o dejarlo tirado, etcétera, es validar esa emoción, decirle, entiendo que te sientas mal, entiendo que sientas enojo y es válido que vos sientas enojo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decía doña Pani hace un rato, enseñarle al niño a reconocer la emoción. ¿Qué sentías? Bueno, sentía, no sé, una fuerza muy grande adentro. Ok, ¿y esa fuerza cómo la vamos a llamar? ¿Cuál de estas emociones es? Ah, es enojo. Ok, entonces ya vos vas a saber que cuando sentís eso se llama enojo. Y él va a aprender, cuando sentís esto se llama alegría, cuando sentís esto se llama tristeza. Y ahí podemos hacer un montón de técnicas. Ahora hay un montón de cosas para hacer, tanto digitales como manualidades en casa para reconocer emociones. Pero que él sepa que esto se llama de esta manera. Luego es importante que reconozcamos la causa. ¿Por qué te enojaste? Porque yo quería la caja de cereal. Ok, ya sabes que cuando no te dan las cosas, eso te provoca enojo. Y ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Verdad? Pensar que posibles soluciones. Ok, no me diste la caja de cereal. Te voy a preguntar por qué no me lo diste. O no me lo diste porque estabas ocupada. Podemos dejar la caja en un lugar donde yo lo pueda tomar para servirme el cereal, etc. Dale al niño esa capacidad de pensar posibles soluciones. Y obviamente, hacer que él exprese una conducta diferente. Entonces, ya sabes que cuando sentís esto se llama de esta manera, que hay otras opciones y por lo tanto la conducta de ese niño ya no va a ser explotar porque ya sabe manejarlo. Va a buscar otra solución alterna para esa emoción que está sintiendo. Ese es como el guión básico, ¿verdad? Que tenemos que enseñar con todas las emociones que tenemos los seres humanos. Entonces, ese es como el tip que les dejo para que ustedes puedan ir educando a esos niños o adolescentes a partir de las emociones. Y como ven, va muy unido a lo que es la comunicación. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, creo que no. Entonces vamos a pasar a la última parte. Les voy a pedir unos 5 minutitos más del tiempo que ya me pasé. Resiliencia. Ese es un tema muy importante que debemos de fomentar en los niños. ¿Qué entienden por resiliencia? ¿Alguien, una persona que tal vez haya escuchado el tema o que cree tener alguna idea sobre el tema que nos comparta? La resiliencia va un poco unido a esa capacidad de encontrar en medio de todas las circunstancias adversas y negativas de la vida aquellos elementos positivos que me impulsan a mejorar todo aquello que puede sentirse como un obstáculo a mi alrededor. Exacto. Es, pongámoslo en una forma más coloquial, como la fuerza interna que nos hace superar cosas difíciles, ¿verdad? Es una capacidad de adaptación. Ante todo, tal vez las cosas que no son tan agradables o que son estresantes para nosotros, la resiliencia nos permite adaptarnos. Y adaptarnos de una forma positiva y encontrar soluciones y desarrollar cualidades que tal vez nosotros no sabíamos que teníamos. Y en la infancia es la principal edad donde se desarrolla la resiliencia. No es que no se puede desarrollar en las siguientes etapas del desarrollo, pero en la infancia es donde más se puede desarrollar.
Y esto tiene beneficios que son intangibles. ¿Por qué? Porque la resiliencia nos enseña sobre fortaleza, nos enseña sobre empatía, nos enseña sobre amor, sobre determinación, con cosas que tal vez no vemos, pero que emocionalmente nos nutren bastante. Y en este tiempo de pandemia, este tema también se vuelve muy importante con los niños. Ante la adversidad, ante lo que estamos viviendo, ¿cómo puedo yo enfrentar eso como niño? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Qué cualidades puedo explotar? ¿Verdad? ¿Qué cosas nuevas puedo aprender? Y demás. ¿Cómo son los niños resilientes? Los niños resilientes van a tener 4 características. La primera se llama tengo. Los niños resilientes son afortunados de lo que tienen. Son niños que no se sienten tristes por lo que no tienen, sino disfrutan con lo que tienen. Llámese en juguetes, llámese en la situación que tienen en el hogar y demás, saben manejar ese tengo. Tienen otra característica que es el puedo. Siempre son niños esforzados que siempre puedo conseguir lo que yo quiero. Puedo ser capaz de tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Desde una autonomía. Aquí papá y mamá pueden desde muy pequeñitos ir fortaleciendo ese puedo con cosas tan simples como decida dentro de estas combinaciones de ropa cuáles se va a poner usted, cuál se quiere poner hoy. Con cosas tan sencillas, desde edades, desde 2 años, etcétera, vamos a ir inculcando eso. El puedo, el que pueda tomar decisiones propias. Tiene otra característica que es el soy. Él se conoce el valor que tiene una capacidad de autoconocimiento bastante grande, de amor propio, sabe lo que es y lo que quiere. Y un niño resiliente también tiene una capacidad de estoy. Digamos que ese estoy es como tiene los pies puestos en la tierra. Él sabe la situación que tiene ahorita y a partir de esa situación, de donde está, él puede ir a otro lado a buscar explotar sus cualidades o buscar algún otro beneficio. ¿Qué acciones podemos hacer? ¿Qué construimos para tener niños resilientes? ¿Qué podemos poner en práctica en la casa? Fomentar la autonomía, dejar que el niño tome decisiones. Obviamente no podemos dejarlo que tome todas las decisiones, ¿verdad? Pero como yo les decía hace un rato, puede tomar pequeñas decisiones. Por ejemplo, hoy hay arroz, frijoles, chayote, papa, carne y huevo, qué sé yo. Eso fue lo que hoy hubo para almorzar. Tienes que comer una carne, un vegetal y no sé, un grano. ¿Qué querés? Bueno, yo quiero el arroz, quiero el chayote, quiero el huevo, por ejemplo. Ahí estamos fomentando la autonomía. Hoy vamos a ir, no sé, vamos a salir X lugar. Tengo esta ropa, esta otra y esta otra. ¿Cuál de esas querés ponerte? Hasta ir dando, obviamente, decisiones más grandes. Aquí fomentar la autonomía también cuesta mucho a veces con los papás porque los papás siempre tratan de tener a su hijo lo más cerquita posible, ¿verdad? O hacer casi todo por sus hijos. Aquí tenemos que irle fomentando esa independencia a los niños, porque eso los va a ayudar a ser resilientes. Enfocarse en los logros del niño, no comparar a los niños con otros. Todos son diferentes y todos crecen de una forma distinta. Veamos el logro que está teniendo el niño. Hoy en casa tuviste que la tarea o lo que estabas viendo en clase era colorear. Muy bien, qué lindo te quedó el dibujo. Qué bonito hiciste las letras, etcétera. Ir fomentando como esos pequeños logros que tienen el niño en casa. Crear un sentido de seguridad y de expresión. Ahí vamos mucho a lo que ya hablamos. Que el niño pueda comunicarse con sus papás, con las demás personas, sin juzgamientos, etcétera. Fomentar la empatía, los valores y la espiritualidad. Eso también es muy importante. Enseñarle que los otros también están pasando por lo mismo. Por ejemplo, ahorita en pandemia hay otros niños que también están en aislamiento,
hay otros niños que tal vez están enfermos, hay otros niños o hay otras personas que tal vez están pasándolo mal y nosotros podemos hacer ciertas acciones para ayudarlos, valores de responsabilidad, etcétera, y la espiritualidad, que también es una parte importante del desarrollo humano y que desde niño también podemos irla fomentando. Enseñarles estrategias positivas para enfrentar las cosas y enseñarle que las acciones son productos de nuestras decisiones. Enseñarle al niño que lo que él haga o la decisión que toma va a tener, la acción que haga va a tener una consecuencia y que él tiene que ir pensando en esas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, rayó la pared con el crayón o con el pilot. Esa fue la acción que vos hiciste, entonces vamos a tener, eso tiene una repercusión y va a ser que vos con un pañito vas a tener que limpiar la pared, por ejemplo. Para que ellos vayan viendo también que tienen que responsabilizarse de sus acciones. Esas cosas que yo les mencioné aquí ayuda a que se fomente el tengo, el puedo, el soy y el estoy, que es lo que hace un niño resiliente. Y ya para cerrar, también es bueno recordarles cuándo buscar ayuda para sus hijos. Cuando ven cambios importantes en la forma de ser de sus hijos, siempre es bueno buscar ayuda ya de forma más profesional. Si hay síntomas depresivos, lo que les decía hace un rato, que están muy cansados, que duermen o que no duerme mucho o que no duerme, sus hábitos alimenticios han cambiado, etcétera, el estado de humor ha cambiado. Cuando presenta síntomas de mucha ansiedad, que puede ser los polos, ¿verdad? Que ande muy eufórico, que ande como hiperansioso, que coma demasiado, etcétera, o que haya cambios de humor o de estrés bastante grandes, entonces hay que buscar ayuda. Los síntomas conductuales, a veces hay niños o adolescentes que tienden hasta a lesionarse a sí mismos, entonces ahí obviamente es un detonante para buscar ayuda. Y si la salud mental de los padres también está en riesgo, ahí como papás también ustedes tienen que buscar ayuda si ustedes creen que están pasándolo mal o si ustedes ven que otra, qué sé yo, alguna persona, otro adulto está teniendo problemas de salud mental o dentro de la familia está pasando algo, buscar ayuda para el niño. ¿Ok? Con eso terminaríamos el tema. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Hay alguien por ahí todavía? Yo Bueno, siento que tal todo vez, está, perdón, yo siento que todo estuvo muy bien explicado, ¿verdad? Lección para cada uno de nosotros, tratar de estar más cerca de los chiquillos, tratar de sacarlos del ámbito en el que se encuentran actualmente la mayoría, ¿verdad? vamos donde el chino. Y cuidarse uno mismo también. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Solamente agradecerle a usted y a Estefanía y a todos los que nos dieron esta charla, ¿verdad? Muy interesante. Y muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias más bien a cada uno de ustedes que aunque nos pasamos el tiempillo, se mantuvieron conectados, a los que tuvieron que también por otros motivos salirse de la sesión. Les agradezco montones por haberme dejado compartir con ustedes este poquito de información. Les dejo aquí también mis datos, cualquier consulta que ustedes quieran hacerme y demás, pueden seguirme por Instagram en Consultorio Psicológico CS, o en Facebook como Consultorio Psicológico Licenciado Carlos Sanabria, o ahí tienen también mi número telefónico. Estamos también para servirles. Cualquier cosa que a ustedes les surja de inquietud con el tema y quieren escribir, con todo gusto, ahí tratamos de estar respondiéndoles
compartiendo con ustedes. Igual yo estoy compartiendo diferentes informaciones por mis redes sociales, entonces podemos estar en contacto. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que hayan sacado el mayor provecho y que puedan poner varias de esas estrategias en práctica con sus hijos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy enriquecedor este espacio. El tiempo creo que es uno de nuestros mayores limitantes. Todo es tiempo, 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 pero cuando se trata de enriquecerse uno como persona, de mejorar el estado de los que están a nuestro alrededor, creo que el tiempo debería ser la mejor inversión que hagamos. Sí, tiene toda la razón. Entonces, agradecerle, ¿verdad? Todo este tiempo, este espacio, y bueno, queda invitado para que en algún momento, a través del Instituto Santiago Apóstol, también usted cuando quiera compartir algún tema interesante, lo podemos coordinar y de pronto, ¿verdad? Poder seguirles ofreciendo estos espacios también de crecimiento a las personas que nos siguen, ¿verdad? En nuestro espacio. Perfecto, muchísimas gracias y júrelo que lo voy a tomar muy en cuenta. Muy bien. Bueno, y agradecerles a todas las personas que quisieron seguir este curso, bueno, que sigan por ahí de cerquita, ¿verdad? La página del Instituto Santiago Apóstol para que estas iniciativas, ¿verdad? Que no se terminan aquí, ahí seguimos promoviendo porque necesitamos una salud integral para todos nuestros laicos, para todas las personas que gustosamente, ¿verdad? Han querido estar aquí con nosotros. Siempre es importante porque nuestra calidad de vida no está solo enfocada en el aspecto psicológico o en el aspecto físico, ni en el aspecto espiritual por separado, sino que somos una sola persona. Y bueno, Dios nos regala el don de la vida y ese don de la vida tenemos que enriquecerlo de la mejor manera para dar lo mejor a los demás. Entonces, agradecerles de verdad y seguimos en contacto. Ojalá no se salgan del todo del grupo o que por lo menos estén visitando la página para que siempre les estemos compartiendo las novedades de parte del Instituto Santiago Apóstol. Muchas gracias a ustedes, más bien. Yo quería agradecerles también porque hoy terminamos ya este curso de enfocado en los niños, ¿verdad? Con temas de nutrición, de actividad física y de salud mental. Y no, de verdad, muchísimas gracias por todas las sesiones que compartimos. Esperamos que, como decía Carlos, ¿verdad? Que esto haya sido de mucho provecho para ustedes, para ponerlo en práctica con sus hijos o con las personas que tienen a cargo, sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y bueno, los que siguen en los otros cursos, igual en otro curso nos vamos a topar también a Carlos en algún momento, que nos va a ir a estar ayudando, ya enfocado en los adultos, entonces también para que lo tomen en cuenta. Y nos vemos entonces ya. Esta semana también terminamos con otro, que era el curso de alimentación consciente, pero el otro sí continúa como por 3 semanas más. Entonces ahí nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a ustedes y esperemos en Dios que se acuerden de nosotros cuando tengan algún otro curso, ¿verdad? Claro ahí que estaremos sí. atentas. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, que tengan una muy bonita noche y una semana muy provechosa. Igualmente Gracias, a todos. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, buenas Gracias, buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Igualmente. hasta luego. Buenas noches.